3 ladrones entraron a nuestro edificio, y mi mamá los corrió a gritos como chihuahua enojado. Mi mamá, mi hermana Zaira y yo veníamos regresando de visitar a mi sobrina de 7 meses. Honestamente, el plan era tranquilísimo: cargar a la bebé, comer galletitas, escuchar a mi tía presumir por quinta vez cómo ya reconoce voces, y luego regresar a la casa medio cansadas pero relajadas. Y quiero que entiendan algo importante sobre mi mamá antes de continuar. Mi mamá mide como 1.6, pero tiene la energía de un chihuahua, poseído por un espíritu de señora problemática. Esa mujer no conoce el miedo. O sea, genuinamente creo que si un oso entrara al edificio, ella sería capaz de regañarlo por ensuciar el piso antes de asustarse. Entonces ya veníamos llegando al edificio como a las 9 de la noche. Todo estaba callado, medio frío y súper vacío porque entre semana casi nadie anda afuera a esa hora. Entramos al lobby y ahí estaba una vecina que casi nunca veía. Una señora ya grande que siempre parecía vivir nerviosa incluso cuando recogía paquetes. Pero esa noche sí se veía mal. Estaba pegada a la pared mirando hacia todos lados como personaje de película paranoica, y apenas nos vio entrar, casi respiró de alivio. Mi mamá inmediatamente preguntó: ¿qué pasó? Y la señora empezó a hablar rapidísimo, toda alterada, diciendo que llevaba 2 días sintiendo que alguien intentaba entrar a su departamento cuando llegaba. Según ella, escuchaba pasos detrás, movimientos raros, y una vez hasta creyó que intentaron meter algo en la cerradura. Yo honestamente al inicio pensé, capaz solo está paranoica, porque en nuestro edificio luego los vecinos exageran muchísimo. Una vez una señora juró que había fantasmas porque escuchaba ruidos, y resultó ser un gato atrapado entre tubos. Pero esta señora sí se veía genuinamente asustada. Entonces decidimos acompañarla hasta su piso. Y ahí empezó el circo. Nos subimos al ascensor las 4, y el ambiente estaba rarísimo. Mi hermana estaba abrazando su bolsa como si eso ayudara en una emergencia, y mi mamá ya tenía cara de: si aparece alguien sospechoso, le voy a gritar. La señora no dejaba de mirar la puerta del ascensor, como esperando que alguien entrara detrás de nosotros. Y mientras subíamos, empezó a contarnos más cosas: que una noche escuchó pasos afuera de su puerta, que vio sombras, que incluso pensó quedarse en casa de una amiga, porque ya no se sentía segura. Y honestamente ahí sí, empecé a ponerme nerviosa yo también, porque el edificio estaba demasiado silencioso, ni música, ni televisión. Nada, solo el ruido feísimo del ascensor viejo subiendo piso por piso. Cuando llegamos, la señora salió rapidísimo como queriendo correr a meter la llave. Yo salí con ella para asegurarme de que entrara bien mientras mi mamá y Zaira seguían unos segundos dentro del ascensor porque la puerta estaba trabándose. Y ahí fue cuando lo vi. Bueno, realmente primero vi la sombra. Una sombra moviéndose arriba, por la parte de las escaleras. Al inicio pensé que tal vez era un vecino bajando, pero luego la sombra se escondió rapidísimo detrás del muro. Y yo me quedé así de: ah, no inventes. La señora, todavía toda nerviosa, se asomó hacia abajo de las escaleras, pensando que probablemente alguien venía desde abajo, pero no. El problema estaba arriba, y lo más chistoso es que el tipo escondido era malísimo escondiéndose, porque literalmente su sombra seguía viéndose clarísimo contra la pared. Entonces yo, sin pensar demasiado, le dije normal: oye, se te ve la sombra. Silencio absoluto. La sombra dejó de moverse, y yo empecé a aguantarme la risa, porque honestamente, la situación se veía ridícula. O sea, imaginen intentar esconderte y que una tipa cualquiera te diga casualmente que tu sombra te está delatando. Entonces el sujeto se movió todavía más para esconderse mejor. Y yo solo pensé: ah, sí era alguien. Mientras tanto, la vecina seguía batallando con las llaves, toda temblorosa, porque obviamente ya estaba entrando en pánico. Y justo cuando creí que ya iba a entrar a salvo, la sombra volvió a aparecer. Ahí ya me desesperé poquito y le grité: «¡Que se te ve la sombra! ¡Subnormal!». Les juro que en cuanto dije eso, escuché movimiento arriba, como cuando alguien se asusta y pisa raro intentando retroceder. La señora por fin logró abrir su puerta, y se metió rapidísimo cerrando con llave como si estuviera entrando a un búnker.
Y en ese momento, el ascensor volvió a abrirse, y salió mi mamá. Error para esos pobres idiotas. Porque apenas vio mi cara, y notó que yo estaba viendo hacia las escaleras, automáticamente preguntó, ¿qué pasa? Y yo le dije, hay alguien arriba escondido. Miren, yo pensé que mi mamá iba a decir algo sensato tipo, vámonos, o llamemos a seguridad. Ja, no. Esa mujer empezó a subir las escaleras enojada como si estuviera buscando al gerente de un banco. Y obviamente yo fui detrás porque tampoco iba a dejar sola a esa mini señora suicida. Subimos un tramo y ahí estaban. 3 tipos. 3. Vestidos completamente de negro, con cascos de moto y esas cosas ajustables cubriéndoles media cara. Literalmente parecían villanos baratos de videojuego, pero lo mejor eran los cascos. Uno blanco, uno negro y uno rosa chicle, perdón, pero yo no podía tomar en serio una situación donde un presunto ladrón parecía Power Ranger edición Barbie. Y honestamente creo que eso hizo todavía más absurda toda la escena. Además eran altísimos. Fácil medían como 1.9 cada uno. Y aún así, cuando mi mamá empezó a hablarles, se pusieron nerviosos. Porque mi mamá inmediatamente les gritó, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿De qué piso son? Con ese tono de señora que ya decidió que va a pelear aunque nadie más quiera. Y los 3 se quedaron congelados unos segundos mirándonos. Ahí fue donde entendí que sí estaban intentando hacer algo raro. Porque ningún vecino normal se queda callado escondido en una escalera vestido como ninja táctico a las 9 de la noche. Y, honestamente, creo que ellos tampoco esperaban encontrarse con una señora chiquita gritándoles como directora de secundaria enojada. En cuanto esos 3 tipos vieron que mi mamá, Eno, se iba a intimidar, literalmente les cambió la cara. Y honestamente creo que ahí fue donde el universo entero decidió convertir esa noche en una comedia absurda. Porque imaginen la escena. 3 tipos altísimos vestidos completamente de negro, con cascos de moto, intentando verse intimidantes. Y enfrente una señora de 1.6 en pants, gritándoles como si fueran adolescentes rayando la pared del edificio. De verdad parecía sketch. Mi mamá seguía subiendo las escaleras apuntándoles con el dedo mientras decía, ¿a quién buscan? ¿Qué departamento? Hablen. Y ellos, callados, súper callados. Ahí fue cuando yo empecé a pensar, bueno, esto ya no está chistoso, porque aunque la situación se veía ridícula, seguían siendo 3 desconocidos escondidos en las escaleras del edificio. Y honestamente, yo sí tenía miedo de que alguno sacara algo o reaccionara agresivo, pero mi mamá parecía alimentarse del peligro. Mientras más sospechosos se veían ellos, más valiente se ponía ella. Entonces uno de los tipos, el del casco negro, empezó a bajar lentamente las escaleras, como intentando irse sin hacer ruido. Y mi mamá le gritó, no te hagas el tímido ahora. Yo ya me estaba muriendo entre miedo y risa al mismo tiempo, porque aparte mi hermana Zaira seguía abajo viendo todo desde el elevador con cara de que estaba a punto de llorar. Esa pobre mujer parecía NPC confundido, solo girando la cabeza entre mi mamá y los tipos como tratando de procesar qué demonios estaba pasando. Y entonces ocurrió algo todavía más surrealista. Mi mamá empezó a gritarles a los vecinos, pero no tipo ayuda. No, gritaba enojada. Vecinos, salgan. Hay unos ladrones. Llamen a la policía. Y absolutamente nadie salió. Nadie. Silencio total. Ni una puerta, ni una voz, ni un alma. Les juro que el edificio entero fingió muerte cerebral colectiva. Y eso hizo enfurecer todavía más a mi mamá. Entonces esa mujer hizo algo que honestamente jamás voy a olvidar en mi vida. Tomó aire y gritó. ¡Fuego! Milagrosamente, ahí sí aparecieron todos. Les juro que fue instantáneo. Puertas abriéndose, vecinos asomándose, señoras preguntando qué pasaba. Hasta un señor salió en bata, sosteniendo una cuchara como si fuera arma blanca improvisada. Y yo ahí parada pensando, claro, robo no, pero fuego sí les preocupa. Mientras tanto los 3 tipos ya estaban claramente nerviosos porque ahora sí había demasiada gente viendo. Entonces comenzaron a bajar rápido las escaleras para escapar. Y aquí es donde mi mamá perdió completamente el sentido de supervivencia, porque en vez de decir, ya se van, qué bueno, los persiguió. Los persiguió. Yo empecé a gritarle, mamá, no, pero esa señora ya iba bajando escaleras detrás de ellos, como detective jubilada de película. Y obviamente yo fui atrás, porque ni modo que la dejara sola, persiguiendo posibles criminales. Mientras bajábamos,
Los tipos tropezaban entre ellos del apuro. El del casco rosa casi se cae en un descanso de la escalera, y honestamente, si la situación no hubiera sido peligrosa, me habría dado muchísima risa. Mi hermana, mientras tanto, estaba abajo llamando a la policía toda alterada. Y aquí viene otra parte ridícula, porque luego nos contó que la operadora prácticamente le hablaba como si estuviera pidiendo una pizza. Zaira les dijo, hay 3 hombres intentando entrar a departamentos y traen pistola. Y la señora respondió algo tipo, ¿pero está segura? ¿Cómo que si está segura? Mi hermana estaba casi llorando, y encima la operadora seguía preguntando cosas como, ¿pero amenazaron directamente a alguien? ¿Sí parecen ladrones? ¿Sigue viendo a las personas? Y Zaira desesperada intentando explicar todo mientras escuchaba a nuestra mamá gritando como loca por las escaleras. Cuando finalmente los tipos salieron del edificio pensé que ya se iban a escapar y listo. Pero no, porque mi mamá salió detrás de ellos a la calle. Y honestamente ahí sí sentí miedo de verdad, porque afuera ya estaba oscuro y prácticamente no había gente. Los 3 tipos comenzaron a caminar rápido alejándose y mi mamá seguía gritándoles cosas como, cobardes, regresen, ya vi sus caras. No había visto nada, porque traían media cara cubierta, pero ella quería intimidarlos, y extrañamente, funcionaba, hasta que pasó el momento más absurdo de toda la noche. Uno de los tipos, creo que el del casco blanco, se dio la vuelta y sacó una pistola. Y les juro que el tiempo se detuvo unos segundos. Yo me congelé horrible. Mi hermana empezó a llorar. Un vecino gritó desde lejos. Y mi mamá se quedó viendo el arma 2 segundos y dijo, «Ay, por favor, esa es de balines». Así, normal, como si estuviera identificando una licuadora. Yo honestamente quería desmayarme, porque aunque fuera falsa, en ese momento nosotros no podíamos estar completamente seguros. Pero mi mamá estaba convencidísima y empezó a gritarle al tipo, «Ni sabes agarrarla, lárgate de aquí». Y los 3 salieron corriendo, corriendo. Imagínense el nivel de humillación de ser 3 sujetos vestidos como villanos y terminar huyendo de una señora chaparrita, gritándoles en plena calle. Lo peor es que mi mamá intentó seguirlos. Sí, corriendo. Bueno, corriendo entre comillas porque honestamente parecía más trote enojado de señora Fitness, pero la intención estaba. Yo iba detrás gritándole que regresara porque esos tipos podían hacer cualquier cosa. Pero ella seguía avanzando mientras les mentaba cosas, y los vecinos empezaban a salir de otros edificios preguntando qué demonios estaba ocurriendo. Y aquí el universo decidió regalarnos otro giro ridículo. Porque una señora que salió de otro edificio escuchó todo, y resultó ser policía. Policía. Literalmente mi mamá terminó encontrándose una agente fuera de servicio, mientras perseguía a adolescentes disfrazados de ninjas baratos. La mujer se acercó rapidísimo preguntando qué pasó, y mi mamá empezó a contar todo aceleradísima, moviendo las manos como narradora de telenovela. Se metieron al edificio. Querían entrar a una casa. Uno traía pistola de balines, y la policía tenía una cara de ¿qué demonios acabo de escuchar? Entonces acompañó a mi mamá de regreso al edificio mientras mi hermana seguía peleándose con la operadora para que mandaran patrullas. Cuando mi mamá regresó al edificio acompañada de la policía, parecía celebridad llegando después de una persecución. Lo juro. Todos los vecinos estaban asomados desde puertas, balcones y ventanas, con esa energía tan característica de no quiero involucrarme, pero sí quiero enterarme de todo. Y honestamente eso fue de las cosas que más risa me dio después, porque mientras mi mamá estaba prácticamente cazando ladrones nivel GTA edición económica, los vecinos nomás miraban desde lejos como si estuvieran viendo una serie en vivo. Había una señora abrazando a su perro, un señor en sandalias grabando discretamente, y una vecina que seguía preguntando, ¿pero sí eran ladrones o nomás jóvenes raros? Señora, traían cascos, la cara tapada y una pistola. ¿Qué más necesitaba? La policía, que se llamaba Patricia según recuerdo, sí empezó a tomarse todo más en serio cuando escuchó lo de la pistola. Aunque mi mamá seguía insistiendo en que era de balines, porque ella sabía reconocerlas. No me pregunten cómo. Hasta la fecha, no sé por qué mi mamá habló con tanta seguridad de armas falsas. Honestamente, ya ni quiero saber. Entonces la agente empezó a preguntarnos detalles, mientras caminábamos de regreso al piso de la vecina asustada. Y ahí fue cuando Elvira abrió la puerta apenas un poquito, como mapache desconfiado. La pobre señora seguía temblando horrible. Y no era para menos, porque según nos contó, esos mismos tipos probablemente llevaban 2 días rondando el edificio esperando verla entrar sola.
Eso ya quitaba un poquito lo cómico, porque sí daba miedo pensar que habían estado observando horarios y movimientos. Mi mamá entonces empezó a contar todo con lujo de detalle, exagerando algunas partes obviamente porque cuando esa mujer narra algo parece cronista deportiva. Y luego el del casco rosa se escondía fatal. Y luego les grité, y luego sacó la pistolita. La policía nomás tomaba notas intentando no reírse cuando mi mamá describía cómo los había perseguido calle abajo. Mientras tanto, yo estaba recargada en la pared, tratando de procesar el cansancio y la adrenalina, porque honestamente, todo había pasado demasiado rápido. Una hora antes estábamos viendo videos de bebés, y ahora parecíamos involucradas en episodio raro de policía de barrio, y Zaira, Dios mío, Zaira estaba en shock. Mi hermana seguía con el celular en la mano diciendo, la operadora casi me deja en espera. Y cada vez que lo decía le daba más coraje, porque sí estuvo surrealista que prácticamente tuvo que rogar para que mandaran patrulla. Según ella, la señora del teléfono seguía preguntando cosas inútiles, mientras afuera mi mamá estaba persiguiendo sospechosos como personaje desbloqueado de videojuego. La agente Patricia entonces decidió revisar rápido las escaleras del edificio, y ahí todos los vecinos empezaron a sentirse detectives también. Uno decía, yo escuché pasos ayer. Otra señora juraba que vio una moto sospechosa hace días. Incluso un señor aseguró que presentía malas vibras. Ajá, sí, claro. Premonición vecinal. Y honestamente ahí me di cuenta de algo muy curioso. La gente ama sentirse parte del drama una vez que ya pasó el peligro. Porque mientras los tipos estaban arriba escondidos, nadie salió. Pero ahora todos tenían teorías. Todos eran expertos. Todos sabían algo. Mi mamá obviamente estaba feliz siendo el centro de atención. Esa mujer parecía alimentarse del caos. Incluso comenzó a explicar cómo identificó que la pistola era falsa, y la policía solo asentía lentamente como diciendo, bueno, supongo. Luego llegó la patrulla, 2 policías. 2. Y tardaron muchísimo además. Cuando aparecieron ya prácticamente lo único que faltaba era que alguien sacara sillas para empezar reunión vecinal nocturna. Los oficiales subieron preguntando qué pasó, y todos los vecinos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Era imposible entender algo. Mi mamá gritaba, Elvira lloraba, Zaira seguía indignada con la operadora, y los vecinos metían información que nadie pidió. Yo creo que venían drogados. Seguro son de otro barrio. Capaz vigilaron el edificio. Uno hasta dijo, yo vi uno parecido comprando pan hace semanas. Señor, eso no ayuda. Entonces, uno de los policías pidió calma y empezó a tomar declaraciones por separado. Y honestamente, ahí fue donde me cayó el 20 de lo ridícula que debió verse toda la situación desde afuera. Porque tuve que explicar algo tipo, bueno, vimos sombras, luego mi mamá les gritó, luego los persiguió, y el policía hacía un esfuerzo gigantesco por mantener cara seria. Lo peor fue cuando llegamos a la parte del casco rosa, porque el oficial literalmente levantó la vista y dijo, Rosa. Y yo, sí, Rosa Chicle. Les juro que el hombre tuvo que voltear poquito para no reírse. Mientras tanto, mi mamá seguía insistiendo en que podían revisar cámaras, porque esos inútiles seguro quedaron grabados. Y honestamente tenía razón. Con esos cascos llamativos era imposible no identificarlos. Aunque sinceramente yo dudaba muchísimo que los encontraran, porque al final parecían más adolescentes haciendo estupideces peligrosas que criminales profesionales. Y justo cuando pensé que todo finalmente se estaba calmando, pasó otra cosa que me hizo reír muchísimo después. Uno de los vecinos, un señor súper serio, que casi nunca saluda a nadie, se acercó a mi mamá y le dijo, Señora Norma, usted fue muy valiente. Y mi mamá puso cara de protagonista de película, hasta cruzó los brazos. Yo ya sabía lo que venía. Porque cuando alguien le reconoce algo, esa mujer automáticamente entra en modo conferencia motivacional. Entonces empezó a decir, es que si uno no hace nada, luego estos delincuentes hacen lo que quieren. Hay que defender la comunidad. Hoy fue Elvira. Mañana puede ser cualquiera. Y yo detrás pensando, sí señora Batman, ya entendimos. Pero honestamente todos estaban impresionados con ella. Y la verdad sí entiendo por qué. Porque aunque da risa contado así, la mayoría de la gente sí se habría encerrado. Mi mamá no. Ella decidió iniciar combate verbal contra 3 sujetos enormes, sin pensarlo 2 veces.
Lo peor es que mientras seguíamos ahí hablando, alguien encontró algo abajo cerca de la entrada del edificio. Uno de los vecinos gritó, «Oigan». Todos bajamos, y resulta que los tipos habían tirado una de esas bragas ajustables negras que usan para cubrirse la cara. Y mi mamá inmediatamente dijo, «¿Ves? Sí eran ladrones». Como si alguien todavía tuviera dudas. La policía recogió la cosa esa usando guantes, mientras los vecinos miraban como si fuera evidencia de serie policíaca. Y honestamente ahí fue cuando me pegó el cansancio horrible. Porque ya eran casi las 11 de la noche, y todo el edificio seguía despierto gracias al caos. Había niños asomados, perros ladrando, señoras llamando familiares para contar el chisme. Y mi mamá seguía hiperactiva caminando de un lado a otro contando la historia por quinta vez. Cada vez más exagerada además. Porque ya para ese punto, parecía que había derrotado una banda criminal internacional, ella sola. Estoy segura de que si le dabas una hora más, terminaba diciendo que hizo una llave de lucha libre al del casco blanco. ¿Ustedes qué habrían hecho en el lugar de mi mamá? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.